Vamos a continuar en esta tarde con nuestro tema, salvaguardando nuestro hogar. Y la semana pasada estuvimos hablando precisamente en referencia al primer punto, que es liderando nuestro hogar sabiamente. Y ya lo decíamos sobre quién es el que tiene el deber principal de hacer eso. Pues es el esposo, es el marido, que es cabeza del hogar, así como y el Señor nos lo enseñaba en Efesios capítulo 5, ¿no? En esa analogía en donde se hace la comparación de Cristo y su iglesia, que Él es la cabeza y es su Salvador. Así también nosotros somos la cabeza, en el sentido de somos a quienes se nos ha delegado, se nos ha dado esa responsabilidad de liderar, de dirigir, de conducir, de gobernar de una manera sabia, conforme, obviamente, siempre conforme a la palabra de nuestro Dios, siempre conforme a la sabiduría de nuestro Dios. No en base a su propio criterio, no en base a su propio juicio, no en base a su propio preferencia o gusto, sino en base a la palabra de nuestro Dios. Que sepamos gobernar conforme a la palabra de nuestro Dios. Y esto indica, hermanos, que siempre procurando el bien común en la familia, así como los ancianos en la iglesia, hermanos, que son los líderes, también están para de alguna manera proteger, supervisar, suplir la necesidad de la iglesia y dirigir a la iglesia con el propósito de mantenernos unidos en un bien común también. Okay. Y nosotros en la familia, hermanos, recordemos que cada hogar, hermanos, es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Así como una sociedad se compone de núcleos familiares, así también la iglesia se compone de núcleos familiares. Y decíamos esto, que cuando a veces ignoramos este patrón a seguir, o cuando descuidamos este consejo de nuestro Dios, decíamos que a veces cuando el hombre no tiene la sabiduría de nuestro Dios, pues siempre va a querer de alguna manera imponer su voluntad, lamentablemente a veces en una forma déspota, autoritativa, orgullosa, ¿no? Y eso, lejos de beneficiar a la familia, pues va a perjudicar, ¿no? Lo va a perjudicar. O a veces también delegamos esa responsabilidad. Pues no sé, tú mujer, tú aquí mandas, tú aquí encárgate de todo. Delegamos esa responsabilidad a las mujeres. O a veces también, lamentablemente, esa autoridad pasa a los hijos. Es decir, bueno, vamos a ver qué quieren los hijos, mujer. O vamos a ver qué quieren los hijos, marido. Vamos a ver qué dicen ellos. Y muchas veces obramos en base a lo que quieran los hijos. Si los hijos no quieren ir o no quieren hacer esto, pues no vamos. O pues no hacemos o esto. Okay. Lamentablemente a veces la autoridad se delega a los hijos. Entonces ya no estamos funcionando conforme al consejo de nuestro Dios. Se pierde la autoridad y hermanos, se empieza a perjudicar. Precisamente, hermanos, la sabiduría de nuestro Dios nos hace sabios para que nosotros tomemos cada uno en lo particular el deber y la responsabilidad que cada uno tiene, y precisamente de cumplirla, llevarla a cabo conforme a la palabra de nuestro Dios. Si nosotros hacemos eso, hermanos, las cosas van a funcionar perfectamente bien. O al menos, hermanos, se va a intentar hacer eso. Ya a veces, lamentablemente, no todos se apegan al consejo de nuestro Dios.
Entonces, por lo menos, que no quede de nuestra parte el no hacer la voluntad de nuestro Dios. Hagamos lo que Dios nos dice. Okay. Y ya va a haber desafíos, va a haber retos, va a haber problemas, y bueno, esos se van a solucionar también, ¿okay? Siempre y cuando nos sometemos a la palabra de nuestro Dios. Por eso es que les daba ese texto de Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, en el versículo, déjenme llegar ahí. Cuando dice del versículo del 12 al 15, Colosenses 3, versículos del 12 al 15, vestidos pues como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El versículo 13, después, todas esas virtudes, cualidades nos van a ayudar a soportarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Okay? O sea, habrá momentos en que fallemos, nos equivoquemos, ¿no? Y hay que tener la suficiente humildad para reconocer nuestras faltas, errores y perdonarnos. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, notemos una cosa importante. Este consejo de Dios es para la iglesia. ¿Y quiénes componen la iglesia? Pues nosotros, ¿ok? Nosotros, los matrimonios, las familias, somos los que componemos la iglesia. Entonces, en una forma particular, en el sentido de cada hogar, tiene que someterse a este consejo de nuestro Dios, ¿no? Tenemos que vivir conforme a la palabra de nuestro Dios, adquiriendo que estas virtudes, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, el ser tolerantes, el ser tolerantes ante las fallas y errores de los demás, principalmente en el hogar, ¿okay? Principalmente entre los cónyuges y entre los hijos también. Por eso, sobre todo el amor, cuando dice vestidos de amor, que es el vínculo, que es la unión perfecta, ¿okay? El vínculo completo, y la paz de Dios gobierne, ¿okay? Gobierne, sea la paz de Dios quien dirija siempre. Pero ahora vamos a considerar segundo punto, hermanos, que es, recuerden lo que estamos tratando, precisamente el cómo podemos nosotros salvaguardar nuestro hogar. ¿Okay? Esta es la propuesta en sí, la declaración a discusión. ¿Okay? ¿Cómo podemos salvaguardar nuestro hogar? Y lo estamos analizando desde una propuesta de cómo, precisamente, pues dando la respuesta, liderando nuestro hogar sabiamente. El segundo punto es conduciendo nuestro hogar en el temor de nuestro Dios. ¿Okay? Y óigalo bien, no me estoy porque la palabra de Dios no dice así. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor. No dice a Dios. Léalo conmigo en Proverbios capítulo 1 y en el versículo 7 principalmente. ¿Okay? No dice el temor a Dios. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor. No dice a Dios, dice el temor de Dios. ¿Okay? Y esa palabra, al principio, tekhila, en el hebreo, hermanos, tekhila quiere decir el comienzo, el inicio. Es decir, la sabiduría de Dios, hermanos, tiene un inicio, un principio. Y este es el conocer el temor de Dios. Y esto implica, hermanos, es decir,
¿cómo es que uno, hermanos, tratar de educar a tus hijos, por ejemplo, primero le mandas a hacer una cosa, y si el hijo no es obediente, todo lo contrario, es rebelde y es, como dicen, contumaz en el sentido de ser, o sea, que no solamente desobedece, sino que todavía te reta. Mediante su rebeldía. O sea, no solamente te desobedece, sino te ofende o te agrede todavía, ¿no? Entonces, uno no se puede quedar con los brazos cruzados ante una situación así. Por lo regular, a veces por no tener problemas o algo, trata uno de ignorar esas cosas, ¿no? Entonces se ignora, entonces el niño va creciendo con ese pensamiento. Si no le hago caso, no pasa nada. Hasta el grado, hermanos, de llegar hasta controlar, o hasta el grado de intimidar a las personas adultas, a los padres. No sé, usted a veces cuando ve programas en la televisión, hermanos, y a veces vemos que los niños les hablan al papá o a la mamá: no, es que tú no tienes por qué decirme esto, que aquello y que el otro. Hermanos, en todos esos programas televisivos siempre hay mensajes muy subliminales, en el sentido de que, ¿cómo le podría decir? De que se está transmitiendo un mensaje, una idea, en una manera oculta, en donde vemos, por ejemplo, la discusión de un niño de 13, 12 años con la mamá, y que le habla muy fuerte, y que la mamá dice: sí, mi hijo, pero mira, es que esto es para ti. No, que tú que sabes esto y que aquello y que el otro. Entonces se está viendo un programa así, y entonces los hijos que están viendo eso, la familia está viendo eso, y los hijos ven cómo es que la mamá en ese programa no está respondiendo, o que cómo es que el niño fácilmente de alguna manera manipula o controla en la mente de los papás. Ellos se van adoptando una idea y van aceptando la idea, en el sentido: yo también puedo hacer esto. ¿Se me explico? O sea, esa es la manera de cómo la mente de ellos es mal influenciada al ver un ejemplo y de las cosas que pasan y las cosas que no pasan. Y después ellos quieren agarrar o tomar esa misma actitud con sus padres. Por ejemplo, yo en mi caso, hermanos, yo nomás con que le chistara poquito a mi mamá, le dijera, en el sentido de que, pero ¿por qué? Luego se me venía un zape a la cabeza o un coscorrón. Y eso era por parte de mis hermanos mayores. A nuestra madre nunca le ande, como se dice, replicando: usted haga lo que su madre le está diciendo. Y pues ya no me daba tiempo ni de chistar. Yo ya sabía que lo que mamá me decía: sí, madre. Y tenía que hacerlo. Y o a veces miraba, hermanos, ahí viene el golpe. Que gracias a Dios a mí nunca me golpeó mamá, porque nunca le di excusas o razones, ¿no? Pero lo miraba con mis hermanas y sí, ¿no? Okay. Entonces, pero el punto es de que no se lleva a cabo una disciplina. Cuando no hay una disciplina, entonces los hijos no van a aprender a respetar. Nuestro Dios, por ejemplo, precisamente cuando Él hizo a Adán y a Eva, hermanos, y a Adán principalmente le dio un mandamiento: de todos los árboles del huerto podrás comer, el que está en medio no comerás de él. El día que comas de él, ciertamente habrá consecuencias. Vas a morir. Vas a morir. Y conocemos la historia. Pecaron delante de nuestro Dios. ¿Y qué dijo Dios? Mira, bueno, sí, es cierto, los engañó la serpiente, a ambos los engañó.
Que sí, es cierto, te engañó tu esposa. Sí, es cierto, al fin de cuentas eres un ser humano. No hay problema. Mira, por esta vez te la voy a pasar. ¿Es Dios un pasalón? No es un pasalón nuestro Dios. No es un Dios un pasalón. O sea, Dios, hermanos, cuando Él dice que va a hacer las cosas, Él las hace. Y es por eso que una vez que fueron juzgados, hermanos, a la serpiente le dio su castigo. A la mujer, aumentaré los dolores de tus preñeces. Y al hombre, ¿qué le dijo? Maldita será la tierra por causa tuya. Espinos y cardos te producirá. Aparte de disciplinarlo, castigarlo, todavía fueron echados fuera del huerto del Edén. Hubo un castigo. Hubo un castigo. Lo que nos enseña esto, hermanos, es de que cuando se desobedece a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y Dios castiga. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 3:19: he aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tomaba el caso precisamente de los padres. Por ejemplo, en Hebreos capítulo déjame ir, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 15, Hebreos 12, versículo 5, perdón, Hebreos 12, versículo 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos. Acuérdense que la palabra bastardo, hermanos, significa que es la palabra en el griego es notos, N-O-T-H-O-S. Notos implica hijo ilegítimo, ¿okay? Nacido fuera del matrimonio. Eso es lo que significa bastardo, hijo ilegítimo. Dice, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, o sea, los padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y note lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es decir, ¿a quién le gusta? Cuando eres disciplinado en el momento, no vas a sentirte muy bien, no vas a sentirte ni cómodo ni agradable. Todo lo opuesto, te vas a sentir mal. ¿Okay? Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso cuando nuestro Dios dice, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque ciertamente Dios nos ilustra, Dios nos aconseja, hermanos, Dios nos hace entender su palabra. Por algo el Salmo dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa eso? Que Él va a estar atento en todo momento para que nosotros hagamos lo que Él nos dice. Que si nosotros no hacemos lo que el Señor dice, precisamente va a haber entonces disciplina, así como nosotros. Él está bien así. Y ese es el principio de la sabiduría, que tenemos este libro, el cual nos enseña, hermanos, que cuando a Dios se le provoca, cuidado, porque va a haber un castigo.
Va a haber una reprimenda. Y eso obviamente a nosotros nos debe de hacer sentir temor. Por eso, hermanos, cuando después dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová. Pero es un temor reverente. De hecho, la misma palabra temor, hermanos, que en el hebreo es yirá, con Y, yirá, implica temor reverente. Un temor que va en base a la obediencia. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Después dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán en tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si el hijo, hermanos, acepta la instrucción, se somete a la dirección, hermanos, lo que él haga, su obediencia a su padre, su reverencia a su padre, su devoción a su madre, hermanos, eso los demás lo van a ver bien. Y va a ser agradable ante a todos los demás. Y van a decir, mira qué hijo tan respetuoso es para con sus padres. Su papá le dice, haz esto y lo hace. Su mamá le dice que haga esto y lo hace. ¿Cuánto quisiera yo que mis hijos fueran así? Lo van a admirar. Pero si el padre le dice, tráeme esto por favor, vaya usted, mire, van a empezar a decir, uy, fíjate, ¿te fijaste cómo le respondió? ¿Fijaste cómo es? Vergüenza. Vergüenza. Y no tiene tanto la culpa al hijo, sino quién. A veces cuando uno, como le digo, cuando ve uno así programas y esto y lo otro, al menos uno ya tiene el criterio más amplio y ya conoce uno. Uno diría, no hombre, yo en mi lugar yo le hubiera dado como 3, 4 cachetadas. O yo ya lo hubiera levantado con el cinto, ¿no? Porque de alguna manera así fuimos educados. Pero eso de alguna manera nos hizo ser personas de un carácter bueno. Por eso la idea, hermanos, esto de forjar el carácter de nuestros hijos, tanto el padre como la madre tienen la responsabilidad. Por eso dice, oye, hijo mío, la instrucción. Esa palabra, hermanos, que en el hebreo es musar, implica reprensión. Oye la reprensión de tu padre y no desprecies la dirección. Es decir, hermanos, el hecho del consejo, de la madre, la orientación de la madre, eso nos da la idea, hermanos, de que tanto los padres son los que tienen la responsabilidad de precisamente de formar el carácter de los hijos. El deber de todos los pilares de la casa, hermanos, es el de instruir a los hijos en el temor de Dios. Instrucción, hermanos, que debería de ser algo, ¿cómo le podría decir? En cuanto a la educación de nuestros hijos, ciertamente les exhortamos, les animamos en las cuestiones seculares, pero la enseñanza primordial debe de ser, hermanos, el inculcarles el temor de nuestro Dios. El inculcarles el temor a nuestro Dios. Con la idea, hermanos, de que ellos vayan forjando o vayan preparando su mente para que ellos puedan tener la capacidad de poder discernir, de tener muy en claro en su mente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque también ellos después, hermanos, van a salir, van a empezar a ser instruidos, enseñados por otras personas. En aquel tiempo, hermanos, en las escuelas no se les hablaba, ¿cómo le podría decir? De teorías humanas, de filosofías humanas,
Okay. No se les daba ninguna enseñanza secular. Todo se centraba en la palabra de nuestro Dios, porque en la palabra de nuestro Dios había ciencia. ¿Quién es Dios? Cuando se habla precisamente de Elohim, hermanos, es nuestro Dios, el ser todopoderoso, una deidad. Adonai es nuestro Señor, el creador de todo. Okay. Se habla de la ciencia, se habla precisamente del aspecto moral. Todo está en base a la palabra de nuestro Dios. De hecho, cuando usted lee, hermano, los mandamientos de nuestro Dios allá en Éxodo capítulo 20, primero nos damos cuenta en cuanto a nuestra relación con nuestro Dios, y luego en cuanto a nuestra relación con la familia, y luego en cuanto a la relación con los demás. Pero eran instruidos conforme a la palabra de nuestro Dios, como dice el mismo apóstol Pablo. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Era un doctor en cuanto a la ley de nuestro Dios. Ciertamente, hermano, la información que ellos principalmente tenían era en el hogar mismo, pero también eran instruidos por doctores o maestros de la ley. Pero todo estaba en base a la ley de nuestro Dios, a la palabra de nuestro Dios, para que ellos pudieran tener precisamente esa capacidad de poder discernir, de poder tener muy en claro en su mente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y así mismo, hermanos, poder ellos tener ese temor a nuestro Dios, porque no solamente se les daba una educación en cuanto a la persona de nuestro Dios, sino que también en cuanto a historia. También en cuanto a historia. Lo que era Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, todo el Pentateuco, todo el Torá, que se le enseñaba precisamente también las consecuencias que pasaban cuando no se obedecía a nuestro Dios. ¿Y qué pasaba cuando no se obedecía? ¿Y por qué esto Dios hizo? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios los castigó? Se les daba toda la información y aprendían de la palabra de nuestro Dios. Hay un canto, ¿no?, que dice eso, no sé si una vez se los dije, cuando dice más dulce que la miel. De eso hay un corito, ¿no? En verdad, se dice, hermanos, que en aquel tiempo se hacían como galletas, y en las letras se les ponía, se hacía como un pequeño un surco en las galletas, okay, y luego se ponía miel. Y cuando la persona, cuando los niños agarraban y hacían la letra, se traían la miel con un palito. Entonces, le chupaban y seguían ellos escribiendo la letra, porque se traían la miel y chupaban la miel. Por eso dice, cuán dulce que la miel. Okay. Era una forma táctica de cómo aprendían ellos a escribir y a leer también, ¿no? Entonces, bueno, lo principal era precisamente enseñarles en cuanto al consejo a nuestro Dios y el temor a nuestro Dios. Mire, vaya, cuando Salomón, hermanos, escribió este Proverbios, seguramente que estaba pensando en los consejos también que su padre, el rey David, le dio. Mire, vaya conmigo en primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. ¿Cuál fue el último consejo que el rey David le dio a su hijo antes de morir? Primer libro de Reyes, capítulo 2. Válgame, aquí está abajo. Okay, del versículo del 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me ha hablado, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Cuál fue el último consejo, hermanos, que el rey David le dio a su hijo? Qué hermoso, ¿no cree usted?
No esperemos nosotros, hermanos, a estar en el último momento de nuestra vida para decirle esto a nuestros hijos. No necesariamente tiene que hacer igual. O sea, antes, hermano, de estas cosas, ciertamente instruir a nuestros hijos. Ahorita usted tiene a sus hijos tan pequeños, hermosos, maravillosos, pero llegan a una edad en que se hacen adultos y llegan a una edad en que van a tomar sus propias decisiones. Y ciertamente ya no los vamos a poder obligar a que nos obedezcan porque ya son adultos. Y ya dejaron de ser niños. Ya son personas adultas y grandes. Y ya van a tomar su propia responsabilidad delante de nuestro Dios. Y ellos van a elegir su propio camino y su propio destino. Ya lo único que le queda a uno, hermanos, es simplemente orar a nuestro Dios por ellos. Pero al menos, como lo dijimos una vez, al menos que no quede de nuestra parte. Que no quede de nuestra parte. Así como lo hizo el rey David. Y acordémonos, hermanos, por ejemplo, el rey David ciertamente no fue un hombre perfecto, en el sentido que no fue una persona intachable en su pasado, que nunca se equivocó. Por supuesto que se equivocó. Cometió errores fatales, no solamente en cuanto a su persona, es decir, no solamente pecó de fornicario, sino que también pecó, hermanos, al intentar servir a nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando quisieron traer el arca de Jehová al templo de nuestro Dios? ¿Y qué fue lo que hizo él? Antes de consultar a Dios, se dejó llevar por su emocionalismo, por sus sentimientos, y puso el arca en un carro nuevo, jalado de unas bestias. Conocemos la historia, que los animales empezaron a trastabillar, el arca se iba a caer. Usa, tratando de evitar que la arca no se cayese, la tocó y en ese momento fue fulminado por la ira de Dios. ¿Qué nos dice esto? Del temor de Dios. Dios había ordenado que nadie, absolutamente nadie, podía tocar el arca. ¿Qué hubiera pasado si Usa hubiera tocado el arca? Hubiera impedido que se cayera y no hubiera morido, o no hubiera muerto, más bien. Murido, muerto. Ok, a veces nos va ahí, no, chascarrillo de repente, ¿no? Ok, como aquel dijo, que le preguntaron algo, no sepo, no se dice así. Entonces, ¿cómo se dice? No sé. Ahí está, tú tampoco no sabes. En chistecillo. Ok, bueno, volviendo al punto, ya por andar correteando la liebre, hombre. Ok. Dios, hermanos, tuvo que hacer cumplir su palabra. Okay. Tuvo que hacer cumplir su palabra, y es por eso que Usa murió. Okay. Sin embargo, todo el gozo, toda la alegría que el rey David venía celebrando, etcétera, etcétera, hermanos, todo se convirtió en tristeza. En tristeza, en llanto, en dolor. Y al final, después usted lo puede ver en primera de Corintios, cuando él dice: por no haber consultado a nuestro Dios nos pasó esto. Y después le dice a los principales sacerdotes: ustedes sabían esto. A los levitas también: ustedes también debieron de haberse santificado. Ustedes son los responsables en cuanto a cómo trasladar el arca. Y Dios los castigó, Dios los quebrantó. Cometió un grave error el rey David, es cierto. ¿Por qué? Porque no consultó a nuestro Dios. Él tuvo sus errores y aprendió de los mismos. Pero precisamente él se volvió a nuestro Dios, hermano. Reconoció su falta, ser un hombre también suficientemente humilde, y se volvió a nuestro Dios. Y es por eso que nuestro Dios dice que el corazón del rey David era como su corazón. ¿Qué significaba? Pensaba, sentía igual que nuestro Dios. Por eso, sabiendo Salomón del temor de nuestro Dios, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Una vez que él toma ese lugar, hermanos, de rey,
en el pueblo de Israel. Mira lo que dice ahí en primer libro de Reyes, ahí mismo en capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 3, del 13 en adelante. Dice: mas Salomón amó a Jehová. Primer libro de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Obviamente, hermanos, todavía no estaba el templo de nuestro Dios. Dice: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificios Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo andar ni salir, cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardares mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En una forma hipotética, porque le está diciendo: y si anduvieres. ¿Ok? Algunos argumentan decir: mira, es que, pero aquí está algo hipotético, en el sentido de que, ¿y si hiciere? Eso no le va a pasar, porque está en una cuestión hipotética. ¿Y si hiciere? Si Dios está diciendo esto, hermanos, está estableciendo una condición. Si tú vives conforme a mi palabra, va a pasar esto. No vas a tener ningún problema. Pero si no te sujetas a esto, entonces va a ser todo lo contrario. Son condiciones establecidas. Pero démonos cuenta precisamente cómo es que Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Por ejemplo, estoy pensando, aunque todavía no lo he asentado bien, transmitir en un programa y decir precisamente en cuanto consultando a nuestro Dios. Si Dios a usted le dijera, un ejemplo, si Dios a usted le dijera: hazme una pregunta, solo una pregunta, y yo te voy a responder. Tienes la libertad de poderme hacer solo una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que usted le haría a nuestro Dios si Él le concediera una pregunta? Tal vez algunos dirán: interesante. ¿Existen los ovnis? ¿Existieron los dinosaurios? ¿Es cierto que cayó un meteorito? ¿Cuál sería la pregunta que nosotros le hiciéramos? Seguramente, al menos en lo personal, yo le haría esta. O si tú no tuviese el conocimiento de nuestro Dios, diría: ¿qué puedo hacer para ser salvo?
¿qué puedo hacer para librarme de tu ira? ¿No cree usted que lo primordial es la salvación? ¿Ok? Mire aquí, Salomón, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Y qué fue lo que pidió? Sabiduría. Gracias a la sabiduría de nuestro Dios, hermanos, que nuestro Dios le dio a Salomón, ahora tenemos nosotros precisamente estos libros maravillosos. Aparte de su vida como un ejemplo para todos nosotros, ciertamente fue un hombre sabio, fue un hombre inteligente, y hasta uno podría decir, pero ¿cómo es posible que haya sido un hombre tan sabio, tan prudente, tan inteligente, después se haya equivocado terriblemente y se haya ido en pos de las prostitutas, de otras mujeres? Que haya cometido ese gravísimo error. Sí, es cierto, ya aún estando más o menos viejo cometió errores, hermanos, pero después vemos que se arrepintió y se volvió a nuestro Dios. ¿Por qué lo digo esto? ¿Qué dice el libro de Eclesiastés, hermanos? ¿Cuál es el tema central del libro de Eclesiastés? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Ahí vemos el libro de Eclesiastés. Todo en lo que él meditó y pensó y se volvió a nuestro Dios. Vemos algunos también salmos del rey Salomón. Hay algunos proverbios también del rey Salomón, que ahora para nosotros, hermanos, es un tesoro de sabiduría. Por eso nosotros como hogar y como pilares de la casa, hermanos, tenemos que instruir a nuestros hijos en la sabiduría de nuestro Dios, en el temor de nuestro Dios. Pero ¿cómo hacerlos si no estamos preparados para ello? ¿Cómo hacerlo? Que a veces hasta mejor dejamos que sean otros quien les instruye, que les enseñe. En las mismas escuelas están forjando la mente de ellos. Enseñarles cómo orar a nuestro Dios, cómo ser hijos temerosos de nuestro Dios. Porque a veces hasta ni siquiera sabemos orar, hermanos. Ni siquiera sabemos cómo orar. Porque a veces hasta nos confundimos. Acuérdense lo que dice nuestro Dios en su palabra. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Con el entendimiento. Saber principalmente con quién estamos hablando, que es con el Padre. Es con el Padre. Y a veces empezamos a jugar, hermanos, con los... Imagínense que empezar a hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que me ayudes. ¿Qué? ¿De qué está? Toma mi vida para que controles al Espíritu. ¿Dónde dice Dios que le oremos al Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo principalmente? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, se te os dará. ¿Cuál fue la enseñanza que Él nos dio en cuanto a la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién debemos de dirigirnos en toda oración? Al Padre. Es al Padre. Pero a veces no sé qué nos pasa, que nos confundimos. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos realmente a orar correctamente? Acuérdese, hermanos, que lo que está en juego es el propósito principal de la adoración a nuestro Dios, es agradar a nuestro Dios. Es agradar a nuestro Dios, haciendo las cosas como Él manda, como Él requiere. No tomemos esto a la ligera, hermanos, porque esto nos va a hacer obrar negligentemente. Y eso puede traer consecuencias. Dios nos puede castigar. Por eso qué importante es que nosotros como padres nos instruyemos también en la palabra de nuestro Dios, para que después, en aquel tiempo, hermanos, obviamente no había libros. ¿Cómo era que se instruía a los hijos? Pues de una manera verbal.
La educación era verbal, hermanos. Hoy tenemos grandes ventajas. Tenemos la Biblia escrita, tenemos la palabra de nuestro Dios, el consejo de Dios escrito. Tenemos muchos recursos mediante los cuales nosotros los podemos valer para poder instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, y que su carácter se vaya forjando conforme al corazón de nuestro Dios. Y ellos aprendan precisamente, hermanos, a tomar sabias decisiones en su vida. Les enseñaba en la poca oportunidad que tuve con los jóvenes hace 2 domingos atrás, hablarles precisamente con qué limpiará el joven su camino: con guardar la palabra. Y les decía precisamente que si ustedes aprenden de la palabra, esto les va a ayudar a tomar sabias y buenas decisiones en su vida. Las posibilidades de errarse, de equivocarse, van a ser menos, o hasta que tal vez se los lleguen a confundir porque no saben. Pero hermanos, si nosotros no estamos capacitados para hacer este trabajo, esta labor, otros lo van a hacer. Perdón, hermanos, suena el teléfono por ahí. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Dios mediante terminamos el punto el próximo domingo, si Dios nos concede la vida y la salud. Dios los bendiga, hermanos.